Nos hemos acercado otro año más hasta Castillo de Gorraiz, aquí en Navarra, para la presentación de Conor. Y estamos, como no, con Jesús Mari. ¿Presentación 2023 o continuación de algo? Continuación. Josema, para nosotros es un placer volveros a tener un año más aquí. Estar en Baizona para nosotros es muy importante. Y bueno, yo creo que continuación, porque es que venimos arrastrando 2 años de locura en el sector de la bicicleta, condicionado por el tema de la pandemia, el COVID, y que ha hecho que bueno, haya habido una explosión en nuestro sector, que ahora parece que ya un poco se va diluyendo, pero sin embargo ha hecho que a nivel de proveedores, de fabricantes, pues las piezas no nos estén llegando como quisiéramos, está llegando a veces a destiempo, y sigue habiendo problemas de suministros. Además de todo eso, pues nos estamos encontrando que con la situación actual de una guerra en Europa como estamos teniendo y demás, pues también la situación económica está cambiando y está haciendo un poco que todo se dispare, se está disparando todos los materiales, está habiendo un cambio que también nos está afectando en nuestro sector. Entonces yo creo que más que hablar de nuevas colecciones, vamos a hablar un poco de la continuación de la colección del 2022-2023, ¿no? Porque yo creo que nos está ocurriendo a todas las marcas que todavía hay cosas que presentamos para el 2022 que no las hemos podido llegar a servir. O sea, que prácticamente es una novedad, una continuación en el 2023. Pero esto es debido al gran problema que hay en el sector en cuanto a los materiales. La verdad es que ha sido un boom, pero también ha sido un auténtico quebradero de cabeza para las marcas como nosotros. No lo podéis hacer a la idea. Bueno, seguimos teniendo pues la gama súper amplia que tiene Conor, sobre todo en gama de iniciación, en gama de niños y niñas, que es espectacular como siempre. Y habéis dado un golpe de tuerca más todavía, si cabe, a la bicicleta eléctrica. Sí, Josema, estamos viendo que poco a poco la bicicleta tradicional está viéndose comida, entre comillas, por la bicicleta eléctrica. La gente está viendo en la bicicleta eléctrica pues una alternativa en cuanto a transporte ecológico, transporte más económico y una posibilidad de hacer también ejercicio. De poder llegar a conseguir hitos que igual con una bicicleta normal determinadas personas no pudieran y que ahora lo pueden conseguir con una eléctrica. Estamos viendo que mucha gente ya entrada en años pues dice, es que veo en la bicicleta la alternativa a seguir haciendo el deporte que me ha gustado toda la vida y el poder seguir yendo con mi grupo de gente que son más jóvenes que yo. Entonces está claro que la bicicleta eléctrica va a ir a más como vehículo de transporte sostenible, como vehículo que nos va a aportar salud, y yo creo que el tema eléctrico cada día va a ir a más. Nosotros estamos viendo que la proporción de venta de bicicleta tradicional a bicicleta eléctrica cada día la eléctrica va comiendo más terreno. Bueno, iniciando, cómo no, y perdona la redundancia, con la iniciación, ¿cómo escalonáis la gama de los peques? Bueno, la gama de los peques también es cierto que la bicicleta, vamos a ser sinceros, ha dejado de ser un regalo estrella para los peques. La bicicleta, los peques ahora es una bicicleta que se vende durante el año, se vende más de goteo, más por un cumpleaños que antes cuando llegaban las Navidades, el Orenchero, aquí en la zona norte, y los Reyes Magos, y decías, la bicicleta, ¿no? El regalo. Ahora vamos a decir que la bicicleta ya es un regalo más diario, y que bueno, sí que es cierto que la gente que compra Conor, en nuestro caso es porque son familias que han tenido sus hijos mayores bicicletas, les han durado mucho y muchas veces entras a los comercios y yo quiero una Conor porque es que mi hijo tuvo una y se la pasaba a este otro, el pequeño, pero ya se le ha quedado pequeña. Entonces eso es lo que a nosotros nos sigue haciendo que en bicicleta infantil seamos todavía un referente. Y después seguís con la mountain bike, evidentemente. Los adolescentes siguen teniendo ese afán de andar en bicicleta y la mountain bike es la estrella también. Sí, en la mountain bike la tendencia ya prácticamente general ha sido a que todo el usuario, hasta en bicicleta económica, como puedan ser los chavales, quieren una rueda de 29, pero nosotros no nos olvidamos tampoco de que existe otro público, que es ese público de esos niños de 7, 8, 9 años de comunión, pues que necesitan una rueda de 26 y hacemos el mismo modelo, por ejemplo el 5200
lo hacemos en rueda 26 en tallas 13 y 15, pero ese mismo modelo luego lo pasamos a 27,5 en la 5400 y también a 5500 en 29, con lo cual con una bicicleta básica de iniciación podemos dar la alternativa a los niños desde 7 a 9 años hasta los adolescentes o personas mayores con una 5500. Con las pequeñas tenéis una variedad de colores inmensa. Aparte de vestidas con todo tipo de cestitas, los frenos un poquito especiales, como siempre, pues sorprende, ¿no? Nos ha gustado siempre equipar muy bien la bicicleta de niño, porque al niño le llama mucho la atención el poder llevar el botellín, el portabidón, su luz trasera, aunque no funcione, pero que se vea que lleva ahí. Siempre nos ha gustado vestir mucho, y luego también, Josema, nosotros siempre hemos tenido muy en cuenta la norma de seguridad. Nosotros todas las bicicletas infantiles están adaptadas a la norma de seguridad de la Comunidad Económica Europea, que todas llevan unos puños en el manillar para que no se les escape la mano con roseta, todas llevan un cadenado completamente cerrado para que no se puedan hacer daño tampoco con las cadenas, y también los cierres son todos con un cierre de tornillo, nunca llevará un cierre rápido que se pueda clavar en una caída a un niño. Y habéis dado un salto, lo que habéis dicho antes, con el tema de la bicicleta eléctrica. Habéis sacado una serie de bicicletas, vamos a llamar de trekking, que se puede hacer algo más económicas, y queréis acaparar un poquito más a ese mercado un poquito más económico con la eléctrica. Nosotros ya hace aproximadamente 3 años y medio, 4, vimos la posibilidad, al ver que empezaba la bicicleta eléctrica, de pensar en bicicleta eléctrica para un usuario normal. Esto es, Conor es una marca muy familiar y que llega a un abanico muy importante de personas, ¿no? Entonces también pensamos, oye, ¿y la bicicleta eléctrica accesible para alguien que no sea un deportista, alguien que la quiera utilizar para moverse a nivel del pueblo, para ir a la huerta, para darse un pequeño paseo por caminos? Y empezamos con unas bicicletas eléctricas con motor trasero Bafan. Y vimos que ese tipo de bicicleta estaba encajando. ¿Por qué? Porque cuando empezamos pues era una bicicleta en torno a los 1.500 euros. Oye, 1.500 euros es dinero, pero es asequible. Es razonable para una bicicleta. Exactamente. Entonces, nosotros llevamos durante esos 3 años y medio que hemos visto que cada día eso nos ha ido creciendo a nosotros más. Fuimos haciendo una primera bicicleta de montaña en rueda de 29. Hicimos una de 27 para gente más pequeña o para bien chicas. Hicimos una bicicleta de paseo. La hemos desplegado y ya tenemos 28 y tenemos rueda de 26. Hemos hecho una bicicleta plegable con motor atrás y hemos visto, oye, esto funciona. Pero luego nos encontramos con una cosa, y de esta bicicleta, ¿a qué pasamos en eléctrico? Nosotros en eléctrico pasamos ya a un motor central Shimano. ¿Qué diferencia de precio hay? Es que estamos hablando que de una bicicleta Bafan con motor trasero a una bicicleta con un motor central Shimano eran 1.000 euros de diferencia. 1.000 euros era un mundo. Y entonces, viendo que ha crecido tanto la gente que quiere eléctrico, hemos dicho, oye, y entre 1.500 y 2.500, ¿por qué no hacemos otra gama de bicicletas? Entonces, hemos pensado en hacer una gama de bicicletas que van a llevar unos motores personalizados Conor. El fabricante que nos lo va a hacer es Vinca, y son unos motores centrales, con lo cual ya damos un saltito al que quiere mejorar una primera bicicleta inicial eléctrica, o el que pasa directamente de una bicicleta de tracción, sangre como le llamamos, a una eléctrica, es decir, ya me voy a una bicicleta con motor central. No me paso de los 2.000, 2.200 euros. Tengo un motor con 80 de par de motor. 80 ya es un par considerable. Y una batería de 504. ¿Me puedo permitir darme un paseo de 3 horas, 4 horas? Tranquilamente. Haciéndolo a gusto, que sé que voy a tener mi ayuda para poder aguantar esas 4 horas encima de la bicicleta. Y entonces hemos apostado por sacar esa línea de bicicleta, que vamos a tener 2 bicicletas de montaña, una que es esta que está aquí junto a nosotros, la Borneo, en bicicleta rígida de montaña de rueda de 29, y vamos a tener una alternativa de una bicicleta doble suspensión eléctrica que va a tener un precio asequible, y pensando, por ejemplo, en mucha gente mayor. La gente mayor que tiene problemas de espalda quiere una bicicleta doble. Si además de doble le damos una bicicleta eléctrica y a un precio pues que pueden ser los 2.700 euros, dice, me puedo permitir tener una eléctrica. Además de eso, vamos a hacer 2 modelos de paseo trekking, una en 27,5, que es precisamente la Berlín, que está detrás tuya, y luego haremos la Wick, que la Wick es una bicicleta de paseo en rueda 28 que haremos con una horquilla rígida y con una horquilla de suspensión.
Bueno, después de estas bicicletas más o menos trekking más asequibles, tenéis el Pepino, con el EP8 de Shimano, motor central. Sí, nosotros en gama media alta trabajamos con Shimano, hasta ahora es con el motor que estamos funcionando. También a nosotros nos da como un poco más de seguridad como fabricante, porque con Shimano pues montamos, pues diría yo que el 85% de las bicicletas. Tenemos motores desde el 6100, con una bicicleta rígida con batería de 418, 504, 10, 11 velocidades de hora, pero luego ya pasamos, como bien dices, a motores ya más potentes como el EP7 o el EP8, en lo que hemos hecho una gama más amplia. Quiere decir que teniendo un mismo motor potente, el equipamiento pues, nos pueda permitir que haya un abanico más grande. Entonces tenemos bicicletas que van montadas con mandos de ORE de 12 y cambio SLX, y una horquilla, por ejemplo, RockShox de barras de 35 y de 140 de recorrido en aluminio, como es la Frost, pero es que esa misma bicicleta a la vez, y con batería de 630, a la vez la podemos tener con equipamiento XT, además la podemos tener con unos manillares integrados que lleven el cableo totalmente por dentro. Entonces hemos hecho un abanico que, predominando un motor potente, haya una diversidad de precio en cuanto a componentes y que sea también más asequible, porque hay mucha gente que bueno, pues tiene un límite, pero dice, yo ante todo priorizo el motor, la autonomía de la batería, y estamos viendo que cada vez se está pidiendo más baterías. Nosotros estamos trabajando con 630 de Shimano, pero también estamos trabajando con 720 de Darfon con motores EP8, que están también homologados por Shimano, y Shimano deja montarlos, pero porque cada vez la gente lo que quiere es estar más tiempo encima de la bicicleta eléctrica. La bicicleta eléctrica es un veneno, que se te mete, y si he sido capaz de hacer esta ruta hoy, mañana voy a ir a por otra más importante, porque tengo la ayuda, que antes no la tenía. E incluso habéis trasladado al gravel, lo que es electrificar la bicicleta, que puedes combinar pues, con dos tipos de ruedas, con uno de carretera y con las propias de gravel. Correcto, estamos viendo que bueno, el gravel es otra de los nichos de mercado en la bicicleta, aunque ahora mismo estemos, como te digo, en un momento un poco de dubitativo, ¿no? Pero el gravel está pegando. Estamos viendo que todo lo que llega de gravel la gente sí que lo sigue pidiendo. Es una alternativa a poder estar en la naturaleza, en la montaña, igual sin meterte por rutas tan complicadas como puedes hacerlo con la bici de montaña. Te permite además, como bien dices, con un juego de ruedas, que una bicicleta de gravel la puedes sacar tranquilamente a la carretera. Y luego hemos notado que hay un sector de público de los, diría 60 años en adelante, me incluyo también en los 50 y que ha visto en la bicicleta gravel la posibilidad del eléctrico, y que le permita tener una bicicleta para pasear por la naturaleza y poder andar en carretera con ella. Simplemente con tener un juego de ruedas con una cubierta más estrecha podemos utilizar. Nosotros ahora nos hemos ido al modelo Win, hemos metido un motor EP8 con batería de 504, con 85 newtons de empuje de par de motor, porque creemos que ese tipo de consumidor es gente que ya es ciclista, que ya tiene experiencia, que va a estar tiempo en la bicicleta y no se quiere quedar corto. Y también pues, que quizás tenga un poder económico más accesible para esta bicicleta. Pero lo que sí que estamos viendo que esto se va a trasladar también a la carretera, Josema. Estamos viendo que en este país nuestro ahora mismo hay mucha gente practicante de la bicicleta en torno a los 60 a 70 años, que han sido de ese gran número de cicloturistas que había antes de carretera, antes de llegar el boom de la bicicleta de montaña, y que ahora se han hecho mayores y quieren salir con sus peñas, clubs o como se le llame en cada una de las zonas, y quieren seguir yendo con la gente joven, y si la marcha tiene 140, yo quiero hacer los 140, y ven en la eléctrica la posibilidad de poder hacer sus retos, tener esa ayuda, y yo creo que el próximo gran nicho de mercado va a ser la bicicleta e-bike de carretera. No nos olvidáis de los quemados como yo, que seguís teniendo pues, la Dark, la Thunder. Este año las hemos cambiado por completo, hemos hecho unos diseños nuevos de los cuadros. Sí que hemos mantenido el carbono Toray japonés T830 alto módulo. A nosotros está dando un resultado fenomenal. A ver, como todo, exactamente, como todo en esta vida, siempre tienes algún percance, alguna garantía, pero para lo que nosotros vendemos, la verdad que nos va francamente bien. De hecho, nosotros con Toray llevamos trabajando ya, si no recuerdo mal, 5 años, y tanto todos los cuadros de carretera
como los cuadros de montaña y también los cuadros que se hacen en carbono para eléctricas, los dos modelos tope de gama, Crash y Gale, lo hacemos con carbono Toray y la verdad es que estamos encantados. Lo que sí hemos sido un poco innovadores en cuanto a los manillares de las bicicletas nuevas de doble. Nos hemos basado un poco en el manillar Copy que ya teníamos para carretera, que es todo una pieza de potencia y manillar en carbono, para hacerlo también en aluminio y hacer todo el cableado interior partiendo por el manillar y pasando por la potencia, para que cada vez la bicicleta sea más limpia. Sí, la verdad es que queda Sí. Lo hemos comentado antes, ¿no? Antes de que, bueno, a mí personalmente ese tocho, pues de la potencia, sí. No me acaba de agradar, ¿no? Que sea tan grueso, pero bueno, tiene la ventaja de que todo es todo mucho más limpio. Si bien a los que nos gusta ir aquí sesgaditos, con la potencia sesgada, pues nos la eleva un poquito, pero bueno, para eso están las potencias en grados negativos. En grados negativos, incluso las cazoletas de dirección más planas, que también nosotros vamos incluyendo, cazoletas un poco más planas para que esa altura que, como bien dices, tienen estas potencias, lo compensa un poquito, sí, eso es. Luego en carretera seguís teniendo, evidentemente Conor en carretera tiene que tener su gama y prácticamente todo disco. Sí, nosotros en carretera lo que hemos hecho este año ha sido, en la gama alta, sacar una bicicleta gran fondo, una bicicleta más escaladora. Hasta ahora teníamos como tope de gama una bicicleta aero, que era la Volcano, pero este año tenemos ya una bicicleta gran fondo, que es la Clow, que está hecho con carbono Toray T830 alto módulo, y que la verdad tiene unos cabezales altos para llevar pocas cazoletas, como nos gusta a los cicloturistas de carretera, y la verdad es que es una bicicleta que está en un precio espectacular y también en un buen peso, porque para una bicicleta montado con un Durace y una rueda VRC de carbono que tenemos nosotros, estamos hablando de un peso de 7,350 en una talla mediana, que está muy bien, está muy bien. Sí, del disco. De esta manera completamos el tener una bici aero y una bici gran fondo en todas las gamas que tenemos de carbono, esto es, en la gama tope de gama, y carbono T800 y en T700. Pues ya hemos hecho un repaso prácticamente a toda la gama, ¿no? Y luego tenemos las City también. Las City, sí. Nosotros, lo que es en la gama de paseo, vamos a iniciar también la venta de la bicicleta e-Cargo. Vamos a tener un modelo con el motor Shimano E6000, con baterías de 504 para rueda de 26 y rueda de 24, y vamos a tener también un modelo e-Cargo de rueda de 20, que llevará una batería más pequeña, de 378. Todas ellas van a ir montadas con un doble mando de alivio y cambio alivio de 9 velocidades. Y esta bicicleta cada vez se está pidiendo más. En Europa está muy de moda. Muy de moda. Entonces vamos a hacer 3 tipos de rueda, 20, 24 y 26. Porque la e-Cargo también lo que se pretende es que es una bicicleta práctica, que nos ayude a transportar cosas y que a poder ser ocupe poco. Por eso también el tamaño de las ruedas. Pues hemos hecho un repaso prácticamente a toda la gama de Conor. Vamos a llamar continuidad a lo que teníamos, o decir, vamos a ir terminando lo que teníamos previsto. Sí, pero esto, Josema, ya te digo, ha sido esta revolución que nos ha hecho hacer en el mercado de la bicicleta a fabricantes, montadores, todo tipo de proveedores. Nos ha condicionado el COVID, ha habido muchos parones, ha habido incertidumbre, luego hubo una locura de ventas que yo no recuerdo desde el boom de la bicicleta de montaña en este país, pero que nos ha hecho pues eso, pues que ahora mismo hay que asentarse, no sabemos lo que va a costar, pero claro, el asentarte cuando también luego por detrás estamos viendo que tenemos una guerra en Europa, que quién nos iba a decir, vamos a tener una guerra en Europa en el año 2022. Esto está condicionando mucho la economía. Esperemos que, como suelen decir, yo siempre les he oído a los más viejos que yo, y yo ya llevo 31 años en esto, siempre que hay una crisis, Jesús Mari, me decían, la bicicleta repunta. Vamos a esperar que sea así. Pues esperemos que así sea, y sobre todo con la familia Conor, como siempre, un placer. Pues para nosotros, Josema, es un placer un año más recibiros en nuestra casa, que es vuestra casa. Gracias, Jesús Mari. Encantado, como siempre.